Jenny comenzó a buscar la cabaña al amanecer. Durante toda la noche había permanecido inmóvil en el macizo lecho de 4 columnas, incapaz de dormir en aquella opresiva y aterradora casa. Incluso semanas después de saber que aquello no llegaría, sus oídos seguían adaptados al grito del bebé hambriento. Finalmente encendió la lámpara de la mesilla de noche. La habitación se iluminó y el cuenco de cristal emplomado que se encontraba cerca de la cómoda captó y reflejó la luz. Las pequeñas pastillas de jabón de pino que llenaban el cuenco arrojaron un mágico tinte verdoso sobre un antiguo espejo de plata y unos cepillos. Se levantó de la cama y comenzó a vestirse, eligiendo la larga ropa interior de nylon windbreaker que llevaba debajo de su traje de esquiar. Había encendido la radio a las 4. El informe del tiempo no había cambiado para la zona de Granite Place, Minnesota. La temperatura era de 11 grados bajo cero. Los vientos soplaban a un promedio de 45 kilómetros por hora. No importaba. Nada importaba. Aunque se lase hasta la muerte en la búsqueda, intentaría encontrar la cabaña. En alguna parte de aquel bosque de arces, robles, perennifolios, pinos noruegos y monte bajo muy crecido. En aquellas horas insomnes había urdido un plan. Hasta ahora no había intentado buscarla. Los que ayudaban en la granja tenían absolutamente prohibido ir a los bosques. Incluso Clyde, que había sido director de la granja durante 30 años, alegaba no saber dónde se encontraba la cabaña. La pesada y encostrada nieve había borrado cualquier clase de pista, pero la nieve hacía asimismo posible para ella intentar llevar a cabo la búsqueda con unos esquíes de fondo. Debía tener cuidado en no perderse. Con los densos matorrales y su propio y miserable sentido de la orientación, podía muy fácilmente caminar en círculos. Jenny había pensado acerca de esto. Por ello decidió llevarse una brújula, un martillo, tachuelas y trozos de paño. Clavaría la tela en los árboles como ayuda para encontrar el camino de regreso. Hacía casi 14 meses desde el día en que conoció a Erich en la galería. No, eso no podía ser. Había pasado en realidad toda una vida. Se frotó la frente con la mano. Su cabello castaño se había oscurecido durante el embarazo hasta resultar casi negro. Lo sintió monótono y sin vida mientras lo metía debajo de su gorro de esquiar de lana. El espejo con marco de concha a la izquierda de la puerta de la cocina constituía un toque incongruente en aquella maciza cocina con paneles de roble. Se miró ahora en él. Sus ojos tenían profundas ojeras. Normalmente de un tono entre acuoso y azul, reflejaron en aquel momento unas pupilas muy dilatadas e inexpresivas. Las mejillas aparecían tirantes. La pérdida de peso desde el nacimiento la había dejado demasiado delgada. El pulso le latió en el cuello mientras se subía hasta arriba la cremallera del traje de esquí. 27 años. Le parecía tener el aspecto de por lo menos 37 y se sentía un siglo más vieja. Si al menos desapareciese aquel entumecimiento, si por lo menos la casa no fuese tan silenciosa, tan pavorosa y espantosamente tranquila. Y esto es solo el comienzo. Imaginen lo que viene después, o los que hayan leído este famosísimo título de Mary Higgins Clark, Un grito en la noche, ya saben lo que viene. Pues esto es solo, Pablo Vilaboy, el comienzo, pero comienzo en todo lo acto, en tercer acto, que diría aquel. Bueno, mientras lo escuchabas, estaba recordando que hubo una época que en toda casa había un ejemplar de Harold Robbins, de Stephen King o de Mary Higgins Clark, una de las maestras del género de suspense. Una autora con una obra prolífica y casi inabarcable. Siempre hay alguno que te falta por leer, porque es imposible haberlo leído todo. Sí, es un buen ejemplo de lo que se daba en llamar el sueño americano, en este caso literario. Ella empezó de agente, secretaria, incluso fue azafata de Pan América. Se quedó viuda y para sacar a la familia adelante pues empezó a hacer pequeños textos para la radio. Hizo una pequeña novelita sobre George Washington que no tuvo mucho éxito y dio con la clave del suspense. Todas sus novelas se ajustan a un prototipo tienen una protagonista independiente, decidida, que se ve sumida en una trama de pesadilla de la que sale gracias a su inteligencia y sentido común. Eso que parece tan fácil, sin embargo, lo desarrolló a lo largo de una obra bastante extensa de novelas que yo animaría a que la gente que la critica o que critica este género que expusieran a ello, porque a lo mejor es fácil tener un esquema, pero desarrollarlo y también como esta autora no es sencillo. Es aquello de si es tan fácil, hazlo tú.
Pero claro, no es tan fácil tener tantos lectores durante tantísimos años y mantenerlos fieles y leales e ir reuniendo nuevos. Sí, Millones y millones de lectores en todo el mundo. sí, aparte de lo que decimos, aparte de estas señas de estilo, hay que decir que ella nunca utilizó demasiada violencia en sus novelas, no le gustaba el sexo explícito y por tanto muchos jóvenes lectores empezaron a descubrir su universo literario desde 12, 13 años y se hicieron adeptos a esta autora. Un grito en la noche, como hemos dicho, uno de sus grandes éxitos, pero se cuentan por decenas. Digamos que uno de los títulos claves de ella, el primero que le dio éxito, fue ¿Dónde están los niños? Que ahí también se repetiría otra temática de ella, que son los asesinatos o las cosas turbias que rodean al mundo de la infancia y también el mundo de la telepatía. O sea, ahí lo dejamos para que quien le entre el gusanillo, que se interne en ese estilo. Que ya saben ustedes que en este programa nos gustan muy poco las etiquetas, o nos gustan para quitarlas, para desprenderlas. Entonces, literatura comercial, literatura de evasión, literatura fácil, yo digo lo de Pablo Vilaboy, pónganse ustedes a la tarea, yo mismo sería incapaz de escribir una novela como esta, aunque digo, uy, qué facilona es. No, no, qué facilona no, qué difícil hacerlo fácil, efectivamente. Y por eso es literatura, tal cual, sin apellidos, y por eso saben que aquí también tiene siempre su hueco en el arpa de Bécquer. Y es que hoy vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar de periodismo sin etiquetas, sin apellidos, sobre todo sin denostar, sin insultar, porque hay muchísima gente atacando un periodismo que podemos llamar, y con toda la grandeza del mundo, un periodismo frívolo, un periodismo divertido, un periodismo del corazón, los ecos de sociedad de toda la vida. Pero es que eso es periodismo si se hace como periodismo. Se investiga, se documenta, se hace con dignidad, se hace con profesionalidad, no se miente. Muchos que estáis insultando ese periodismo, lo que se está haciendo es precisamente eso, pisotear la profesión, pisotear el oficio, denigrarlo. Entonces, amigos, en ese sentido me sale la vena más seria del mundo y casi la vena asesina y criminal. Y porque encima tenemos la fortuna de contar hoy con una de mis maestras, con una grandísima periodista a la que tuve la fortuna de conocer cuando ambos éramos muy jóvenes, pero yo era muy niño y tenía todo por saber. Y descubrí que el periodismo del corazón es un periodismo que se investiga, que se documenta y no publicas nada hasta que no lo tienes asegurado y seguro. María José Lorenzo, bienvenida, querida maestra del arpa de Bécquer. Me impresiona mucho que me llames maestra, me impresiona y me inquieta. Yo no quiero ser maestra ni nada. Lo que sí es verdad es que recuerdas una época muy bonita del periodismo del corazón. Yo el otro día escuché a un gran presentador, tú quieres que dé caña, voy a dar caña. Escuché a un periodista, considerado periodista, que no es periodista, es creo que licenciado en filología. Filología, bien. Y nos hacía una crítica bestial sobre los periodistas del corazón, de la prensa rosa, que hemos ejercido durante años y que lo que tú dices era un periodismo serio. Que los políticos decían, este es una periodista del corazón, pero en el fondo sabíamos del corazón mucho más que el que sabía de economía o de política, ¿no? Y este señor, que además le ponemos nombre si quieres, Jorge Javier Vázquez, en su programa dice que nos hemos pasado la vida mintiendo, porque resulta que ahora tendríamos que cambiar toda la historia de un personaje que creo que se llama Rocío Carrasco. Y hablando de eso, era que aquella señora que antes no había sido buena, ahora lo es, entonces habían mentido. Los que han mentido han sido ellos. El que ha mentido ha sido él. El que lame cierta parte de la anatomía es él. Es decir, nosotros siempre hemos hablado de Rocío Jurado, hemos hablado con ella, nos ha contado sus verdades. ¿Cuánto? Yo me he creído sus verdades, porque eran sus verdades. Es que yo era la notaria. Cuando ella me decía, pues ya no quiero a Pedro, bueno, pues efectivamente no querría a Pedro. Pues ¿quién soy yo para decir que sí que lo quería? Cuando se enamoró de Ortega Cano, se enamoró de Ortega Cano. ¿Quién soy yo para cuestionar su amor? Cuando ella de alguna manera decía que su hija, pues había que encauzarla, que era un poco rebelde, que no quería que se casase tan joven,
Eso todo lo contaba ella. Y está grabado, como decimos. Está grabado, además. Y entonces ahora han salido por ahí una serie de gentes que cuestionan y que nos acusan de que nosotros mentíamos. No. Nosotros nunca sacábamos las almas de los almarios. Y con eso queda muy claro para ese señor en concreto, que defiende muchas causas, y de golpe nos encontramos con que el tener una tendencia sexual es malo. Y son ellos los que hablan de eso, y son los abanderados. No, vamos a dejar de ser hipócritas, ¿eh? Yo nunca saqué a nadie del armario. Su armario era el suyo, y nunca me metí en ello. Entonces, ¿y tú ahora vienes a decirme que yo mentía? No, perdóname, yo respetaba. Y me dedicaba a escribir lo que el personaje me contaba, que era su verdad, y ya está, no hay más. Diré unos nombres. En televisión española, por ejemplo, a mi Livia, anteriormente Yale, con el que estamos tan vinculados, María José Lorenzo y yo, por haber trabajado con gran parte de sus hijos, Agustín Trialasos, Javier de Montini, Pico Medina, Pilar Nervión haciendo unas columnas maravillosas en Semana. Esa gente miente, esa gente no es periodista, esa gente no quiere a los personajes. Permíteme que lo dude. Pero antes de que desviemos el tema, hoy nos convoca realmente celebrar el periodismo documentado y el periodismo divertido. Y es que además yo lo viví durante unos años y era muy divertido hacerlo porque había que buscar las vueltas. Claro, cuando el personaje no quería hablar, pero tú tienes que confirmar una noticia, ahí te las buscabas. Y eso es casi como lo que hacían Bernstein y Woodward en el Watergate. Y no me digan que me estoy pasando, porque es así de claro. Las técnicas de investigación son las mismas. Y había grandes, que sigue habiendo por fortuna, grandes revistas, grandes publicaciones, donde podías creerte todo lo que se publicaba. Y ahora, por desgracia, Jorge Javier Vázquez, aunque esté hablado por algunas revistas, no te puedes creer todo. Y una de esas revistas, una revista señera a la que yo tengo especial cariño porque nacimos casi el mismo día, ella, muchos años antes que yo, o unos cuantos años antes que yo, pero ella está jovial, joven, maravillosa, y yo aquí voy haciendo lo que puedo en la revista Semana, que está lanzando estos estupendísimos libros escritos por María José Lorenzo, un primero sobre la infanta Cristina y este ahora sobre Leticia, la reina, Leticia, la plebeya, que ahora contaremos por qué el título tan adecuado y afirmado, porque creemos en el periodismo de verdad y porque hay un archivo fotográfico maravilloso que avala estas historias, como dice María José. Ahí hay pruebas. Rosana Rezusta, bienvenida al Arpa de Bécquer. Muchas gracias, encantada. Gracias por relanzar y abanderar este periodismo, que también puede ser literario, que ha de ser literario. Totalmente. La idea era dirigirnos a toda la gente que compra prensa del corazón, que en este país hay muchísima gente. De hecho, es el sector de prensa que puede presumir de vivir de las ventas puras y duras. O sea, es que esos son datos, eso es una realidad, ¿no? Entonces pensamos en el Departamento de Nuevos Proyectos, pues escribir biografías narradas de una forma novelada, ligeramente novelada, ¿vale? Que contaran vidas que interesan a esos lectores, ¿no? La idea, ¿cómo surgió? Pues como pasan las cosas, porque te encuentras una piedra en el camino. Salió la portada de Iñaki Urdangarín con una nueva novia que tenía y, bueno, a raíz de eso pensé en hacer algo sobre la infanta Cristina. Buceé un poco, no había prácticamente nada escrito sobre ella. Y pensé, llamé enseguida a María José y pensé, oye, vamos a ponernos con esta historia, que sea la historia de la vida de esta mujer, que detrás de los personajes, ¿no? Que sean reyes, infantas, actrices, lo que sea, pues son vidas de mujeres y hombres al final, ¿no? Son vidas que, claro, de penas y alegrías, de sonrisas y lágrimas. Y entonces, bueno, pues escribimos Cristina, historia de una traición. Afortunadamente la gente lo ha acogido muy bien y nos pusimos con Leticia porque cumplía 50 años y era una especie de homenaje. La percha, como se dice en periodismo, ¿verdad? Tenemos una percha para todo lo demás. Y yo creo que ahí ha tenido un acierto impresionante, porque de hecho la acogida de Cristina, historia de una traición, la gente lo ha devorado, o sea, la gente quiere conocer, la gente quiere saber esa historia. Y realmente, de verdad, ha habido una repercusión impresionante que yo, francamente, me sorprendió muchísimo y creo que todos en general que estamos en este proyecto nos ha sorprendido porque el público la ha acogido con muchísimo afán de conocer y de saber. Y con Leticia la plebeya está ocurriendo lo mismo. Un plus que tiene el libro, desde mi punto de vista, es
pues que va acompañado, va partida la novela, digamos, por una serie de pues, unas 20-25 páginas procedentes del Archivo Histórico de Semana. Semana es una revista que tiene 83 años, con lo cual su archivo histórico... verla, como a otros que tenemos menos, naciendo el mismo día. El archivo histórico, efectivamente, pues es un archivo de 83 años, ¿no? Que no todo se digitalizaba en un momento, tal, pero se ha conservado una enorme parte de eso, ¿no? Y bueno, pues va documentado con una cosa muy agradable de ver y, bueno, curiosa, refrescas tu memoria, ¿qué hacía yo en este momento? Yo vi esta foto en aquella portada o en aquel programa de televisión o de lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues tiene esa parte agradable. Y luego, pues que son libros que al final van ligados a la historia de una revista y bueno, pues llegan al kiosco, llegan a un precio muy razonable y bueno, vamos a ver cómo va la cosa. ¿Y por qué el título? Porque es un título impactante, aunque bueno, sea real. Es la primera reina plebeya, es la primera, solo hay dos en Europa, la primera es Máxima de Holanda, que es plebeya, de origen absolutamente plebeyo, y la siguiente es Leticia. Habrá más, porque luego vendrán Mary de Dinamarca, tal, una serie de chicas profesionales, de mujeres profesionales que nada tenían que ver con la realeza y que entroncaron con ella por historias de amor. Entonces, al final, pues es que la gente siente como que plebeya es un insulto. Bueno, es que no es una palabra, básicamente. O sea, yo soy plebeya, claro, Leticia también lo era, y ahora sigue siendo de origen plebeyo y ahora es la reina de España. Entonces no entiendo por qué parece que es un insulto. En absoluto lo es, y nada más lejos de nuestra intención, lógicamente. Es una realidad, y una realidad que creo que acerca el libro al pueblo, que, vamos, la enormísima mayoría somos plebeyos. Es una forma de acercamiento, esa fue un poco la intención, la verdad. Y además, como tú dices, Rosana, porque yo, preparando el programa, le comentaba a Pablo, yo recuerdo ver el último informativo que presentó la entonces Leticia Ortiz, doña Leticia la Reina, actualmente. Lo recuerdo. Y es verdad que con el tiempo, claro, cuando revisas, analizas, gente cuenta, es verdad que se despidió como siempre se despedía. Yo debo reconocer, eso me lo he dicho en mil sitios, y no ahora, mira el plebeyo, pues no. A mí me encantaba cómo Leticia Ortiz presentaba los informativos, por eso los veía. Recuerdo que se despidió como siempre, más natural, pero es verdad que hizo un gesto, voy cogiendo los folios, y sí, claro, los que hemos hecho televisión, también estás como mirando un poco más allá y dices, ha sido como extraño, claro. Unas horas después comprendí el gesto como diciendo, ¿a dónde me voy ahora? Claro. Sí. Hay que aplaudir, María José, el respeto, claro, el conocimiento que tú tienes de la profesión periodística con el que abordas el texto, igual que el de Cristina, Historia de una traición. O sea, ¿cómo te mantienes en ser documentalista, en ser la periodista, el ABC del periodismo? Suministrar y proporcionar datos. Yo antes te comentaba que yo creo que aquí lo que hemos hecho ha sido, yo creo que he hecho un desarrollo de lo que es una semblanza muy extensa, ¿no? En vez de un folio o dos folios, pues como tendríamos en la revista habitual, ¿no? Claro, pues hacer una semblanza sobre un personaje. Además, me he encontrado, a mí me ha sorprendido porque a través de ellas, tanto de Cristina como de Leticia, yo las llamo así por el nombre porque ya me son como mis amigas, lo que he conseguido es como hacer una historia sobre la historia reciente de España. Porque ahí se van contando cosas que ellas vivieron, ¿sabes? O sea, pues un 23F, ¿cómo lo vivió Cristina? Pues era muy pequeña, ¿no? Y ahí como un testigo con su padre, con su madre. Hemos hecho un repaso por una historia de España muy reciente que yo creo que es muy apetecible. A mí me resulta muy llamativo porque la gente me dice, es que me llega directo. O sea, luego, desde que empiezo a leerlo, ¿no? Como el 15 de septiembre de 1972, Paco el taxista se sintió feliz porque iba a ser abuelo, pues qué bien, nosotros todos nos hemos sentido felices el día que hemos sido abuelos, ¿no? Entonces, es muy cercano al público y por eso yo creo que es el éxito. Les resulta fácil leerlo y eso es interesante, ¿no? Sí, Leticia no deja de ser un personaje, bueno, conocido mundialmente, es una influencer, nos puede gustar o no, pero es así. Efectivamente. O sea, vestido que se pone, vestido que se agota, todo el mundo sigue sus andanzas, unos les cae mejor, otros les cae peor, pero la realidad es que es la reina de España, se ha hecho un lugar
que no debía ser fácil abordar, ¿no? Y ella al final ha encontrado su espacio y su forma de hacer y ha puesto su carácter en ello. Y es una forma de llegar a ella, pues eso, de una forma novelada, pero atendiendo a hechos reales y históricos, y es un repaso fácil, ameno, agradable, por la historia viva de España al final. Reciente, muy reciente, pero bueno, es otra forma de verlo, la verdad. ¿Cómo se hace la selección de fotos? Con la Eso, cantidad. Rosana, que te diga que es un trabajo, creo que tuvo que ser muy difícil, ¿no? Bueno, tienes que ser... Mira, la selección de fotos que yo me dedicaba es gran parte de mi vida, de distintos ámbitos y de distintos sectores, tiene que ser rápida. No la puedes pensar mucho, porque si la piensas mucho no lo harás bien, porque encontrarás siempre algo que te guste más que lo otro. Tienes que ser un vistazo rápido y ver claramente, tiene que estar la boda, tiene que estar el nacimiento, tiene que estar tal, tiene que estar cual, esta foto curiosa, quiero una foto de su zapato, o sea, la imagen tiene que ser rápida y no perderte mucho. Hay miles de millones de fotos de Leticia. Será la persona más fotografiada del país, casi con total seguridad. Con lo cual hay miles de millones. De todo tipo, de antes hay pocas, claro, porque por ejemplo en el caso de la infanta Cristina cuando lo hicimos, de su infancia había tropecientas mil, claro. De Leticia no, porque tenemos fotos a partir de que se conoció el compromiso con el príncipe, con el entonces príncipe. Pero tiene que ser rápida, tiene que ser un vistazo de corazonada, o sea, esta tiene que estar, esta no me tiene que faltar. Esas fotos que tú tienes en la memoria, lo que ha dicho él, la última vez que dio el telediario, esa foto tiene que estar. Son cosas como de corazonada, no hay que perderse mucho en los árboles del bosque, creo yo. Yo lo hago así, no sé si todos lo harán así. Y digo yo, Cristina de una traición, un éxito, me consta, a nivel popular y a nivel periodístico, por supuesto. Entonces, claro, llega Leticia la plebeya, pero esto, Rosana, María José Lorenzo, esto no se queda aquí. Decídnoslo, pues prometednoslo, pues por no, favor. Pues no se va a quedar aquí, Tenemos otros personajes en los que ya estamos trabajando y uno de ellos verá la luz ya, prácticamente ya. Y seguiremos por esa línea, porque la verdad es que al final tú puedes tener una gran idea y puedes escribir estupendamente bien, pero si el público no te recepciona, ni es una gran idea, ni escribes tan bien. O sea, porque al final tiene que ser un círculo cerrado. O sea, una gran idea no es gran idea hasta que no se lleva a cabo y funciona, ¿no? Entonces, pues eso nos lo ha dado la gente que ha comprado los libros. Sin ellos esto no hubiese sido posible, claramente. Nos hubiésemos quedado en el primero y hubiésemos tenido que pensar en otras vías de trabajo, lo que fuera, ¿no? Entonces, pues hasta que la gente siga interesándose por estas cosas y por estas biografías suaves, fáciles y de personajes que tienen cierto interés para nuestro público, pues seguiremos haciendo libros. Pablo Vilaboy, tenemos que ampliar la biblioteca entonces. Bueno, para estos temas siempre hay cabida. ¿Y habéis leído el libro? Por supuesto. Por supuesto, por eso te he dicho que me acordaba y le iba comentando a Pablo, claro, es que cuando pasó esto, cuando tal. De hecho, no es motivo del programa y menos en los últimos minutos, pero sabemos muy bien dónde estábamos cuando se estaban casando los entonces príncipes. Claro. ¿Verdad, Pablo Vilaboy? Lo tenemos muy claro, ese día no se olvidará nunca. ¿Alguna anécdota especial, no? Personal. Sí, y encima porque llovía en Madrid. Ya, pues, bueno, diluviaba. Exacto, entre otras cosas. Sí. María José Lorenzo, Rosana Rezusta, gracias por abanderar el periodismo de siempre, el periodismo que no debe perderse, el periodismo que no debe tomarse a broma, el periodismo que se hace muy en serio, pero es un periodismo fácil, divertido, cercano, directo y simpático. Y humano. Pues nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Por este programa y por tener un espacio y un hueco para los libros y la literatura y el periodismo. Gracias. Eso, Pablo Vilaboy, siempre lo llevamos dentro. Será nuestra alma plebeya. Que nos sale, ¿verdad? Así que ya lo ven, que hoy nos vamos mucho más felices. Bueno, que igual que he empezado yo un poco borrascoso, sí, pero cuando me tocan ciertos temas, cuando me tocan la profesión, ay, amigo, me vuelvo muy corporativista, pero de verdad. De los que lo hemos mamado. 83 años.
y nunca mejor dicho, como una reina. Ahí sigue Semana. Nos vamos con ella, con estos libros, y esperando, los que ya nos han dicho que están ahí llegando, al ángulo oscuro del salón, porque allí reposa el arpa, pero muy pronto volveremos a contar y compartir con ustedes nuevas lecturas. Gracias.